Feliz sábado para todos, Dios les bendiga. Quería compartir un tema, son una serie de pensamientos, hermanos, que he tenido esta semana, que realmente son pensamientos que venía arrastrando hace bastante tiempo, más bien preocupaciones, preocupaciones en el sentido de lo que nosotros como iglesia, como pueblo, podríamos llegar a caer, ¿no? No digo que nosotros estemos en eso, pero creo que somos muy propensos, y el mundo religioso, el mundo cristiano es muy propenso a caer en toda clase de fanatismos. La palabra fanatismo es muy abarcante, puede incluir muchas cosas, pero veo que sobre todo los grupos, las iglesias, los movimientos cristianos que hablan acerca del tiempo del fin, de la segunda venida de Cristo, de la preparación para el tiempo final, del mensaje final que se tiene que dar, son caldo de cultivo muchas veces para movimientos que son perjudiciales, que de hecho le quitan crédito a la palabra del Señor y le quitan veracidad a la palabra del Señor, que cierran los corazones para que otras personas puedan aceptar el Evangelio de Cristo. Muchas veces los grupos y las iglesias nos convertimos en fuentes y canales de tristeza más que de alivio, de descanso para las almas que están sedientas ahora, que están buscando escuchar, ¿no?, la palabra del Señor. Y esta es una preocupación que tengo hace bastante tiempo. Ustedes saben que hace unos cuantos años que estoy personalmente, que me ha tocado estar en diferentes grupos, ministerios, iglesias, y he visto algunos patrones y algunas cuestiones que realmente veo que se repiten siempre, ¿no? Y yo quiero darles, antes de comenzar con el tema es muy puntual, el tema es muy específico, pero a nivel general quiero dar primeramente una línea de pensamiento que he visto repetirse mucho este patrón. Cuando nosotros estamos en la fe y estamos en el Evangelio, entendemos que Dios nos guía. Entendemos que Dios nos habla por medio de su palabra, y cuando leemos en la palabra un mensaje y eso hace mella en nuestro corazón y toca nuestro corazón, entendemos que Dios nos ha hablado de manera personal, ¿sí? Dios habla a todos, en general llama a todos al arrepentimiento, a seguirle, a predicar el Evangelio, pero cuando tenemos una relación personal con Dios y leemos su palabra y escuchamos su voz y Él en su providencia nos habla y nos muestra cosas, entendemos que Dios nos ha hablado de manera personal. Pero muchas veces esta expresión, Dios me ha hablado, se usa de manera muy antojadiza. Y yo creo que es un buen parámetro para que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, a la hora de identificar cuando algo viene de Dios o no. Ustedes van a escuchar por ahí, Dios me ha mostrado tal cosa. Dios me ha revelado tal cosa. Y eso no está mal. Vuelvo y repito, no está mal. Dios de manera personal habla a nuestros corazones a través de su palabra, cuando la aceptamos. Y son mensajes puntuales que tocan nuestra conciencia con respecto a nuestras necesidades personales. Yo les puedo decir a ustedes claramente, miren, Dios me ha hablado y me ha mostrado o me ha indicado para dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, de qué manera tengo que obrar, ¿sí? Yo puedo decirles eso, pero yo pondría la lupa y levantaría el oído cuando la gente empieza a decir, Dios me ha mostrado que usted debería dejar su trabajo, porque ya no es tiempo para estar en un trabajo. Dios me ha mostrado que usted debería tomar o comer tal o cual cosa. Dios me ha mostrado que usted debería vender su casa e irse al campo, porque ya no es tiempo para tal o cual cosa. Ya cuando el Dios me ha mostrado se refiere no a la persona a la cual Dios le ha mostrado, sino que se refiere a los demás, de lo que los demás deberían hacer. Hermanos, nosotros tenemos que... Yo pongo la lupa, levanto mi oído,
empiezo a mirar con mucho cuidado esos movimientos y a esas personas. Yo les puedo decir a ustedes, hermanos, Dios me ha llamado a predicar, porque esa es la realidad. Yo no les puedo mentir con respecto a eso. Dios me llamó a predicar. Ahora, que yo esté predicando como Dios quiera, bueno, ese es otro tema. Yo hago lo que yo creo que es lo correcto, lo que es lo mejor. Y muchas veces no hago lo que entiendo que es lo mejor. No tengo fuerza de voluntad para hacerlo, quizá. O desvío mi mente de Cristo. Yo puedo decir que Dios me llamó a predicar. Pero yo no les puedo decir a ustedes que todos los temas que yo predico son guiados por Dios. Porque ahí yo me estaría poniendo como la voz de Dios. Yo les puedo decir a ustedes que Dios me llamó a predicar y que quiere usarme como instrumento. Pero yo no les puedo decir a ustedes que ustedes tengan que sostenerme a mí. O que ustedes tengan que escucharme solamente a mí. Yo no les puedo decir eso a ustedes. Entonces, cuando ustedes escuchen cosas como esta, hermanos, mi consejo es corran para el otro lado. Corran para el otro lado. Cada vez que ustedes escuchen, Dios me ha mostrado que este ministerio va a hacer tal o cual cosa y ustedes tienen que sostener este ministerio porque esto es de Dios. Ustedes imagínense esto, ¿no? Cuando una persona se pone en ese plano, les está poniendo a los demás en una disyuntiva. Si este ministerio es de Dios y yo no apoyo este ministerio, estoy yendo contra ¿qué? Contra Dios. ¿Sí? Entonces esa es una forma muy eficiente de manipular a las personas. Es una forma muy eficiente de usar a la gente. Y todo tipo de injusticias, todo tipo de estafas, todo tipo de cosas por el estilo suceden en la iglesia, que traen descrédito al mensaje del Evangelio. Entonces yo no tengo dudas de que Dios nos habla de manera personal. Pero cada vez que escucho, Dios me mostró que usted debe hacer tal cosa, Dios me mostró que Dios me guió en absolutamente todo. No. Dios me guió a mí, hermanos, en que yo tengo que predicar, pero Él no me mostró qué computadora tengo que comprar, si tengo que usar YouTube u otra plataforma. Dios no me mostró eso. Esas son cosas que uno elige según el criterio que uno tiene, que es falible, que es humano y que puede errar. Dios no obra de esa manera. Pero cuando las personas empiezan a hablar de esa manera, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque todo tipo de injusticias empiezan a suceder en la iglesia. Todo tipo de abusos empiezan a suceder en la iglesia. Y al final lo que termina es un mal testimonio para los que nos están mirando. Y yo quisiera empezar, esto es a nivel general, ¿no? O sea, no hay seres humanos infalibles. Dios no guía en todos esos detalles que a veces los seres humanos pretenden ser guiados. Y sobre todo pretenden ser guiados en decirle a otros cómo deben vivir. O de qué manera deben obrar o actuar. En todo caso, si Dios nos guía para mejorarnos a nosotros mismos. Y ser mejores, porque si hay algo que sí la conciencia nos marca son nuestros pecados. Que nos los marca bien clarito, ¿no? En esto está fallando, en esto está fallando. Y lo primero que Dios nos marca es para nosotros mismos. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con el fanatismo, tengamos cuidado con esos movimientos, con esas pretensiones de ser prácticamente la voz de Dios y cosas por el estilo. No se los estoy diciendo en vano, se los estoy diciendo porque ya lo he vivido y sé que lo vamos a volver a vivir porque hay movimientos de esas características en estos momentos en el seno del adventismo. ¿Sí? Entonces, esto a nivel general, pero a nivel específico y particular, quiero ir a un texto que se leyó justamente esta mañana, que está en Mateo capítulo 5. Vamos a ir a Mateo 5, versículos 38 y 39. Bueno, podemos leer hasta el versículo 45, ¿sí? Vamos a leer Mateo 5, 38 al 45, que tiene que ver con el amor al prójimo, como bien estábamos leyendo hace un ratito. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al mal. Otras versiones dicen, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te demande ante la ley y tome tu túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla,
ve con él 2 millas. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Muy bien, hermanos, este es el pasaje central, y cuando leemos en el deseo de toda la gente, en el discurso maestro de Jesucristo, no voy a leerlo ahora, pero ustedes pueden leer después el comentario de Elena G. White en el discurso maestro de Jesucristo, cuenta que Jesús estaba dando su sermón, y cuando él estaba hablando acerca del amor, de fondo, ¿no?, por allí a lo lejos, había una cuadrilla de soldados romanos. Así que la gente que escuchaba a Cristo esperaba que Jesús dijera algo contra los soldados romanos. Cuando la Biblia habla de amar a los enemigos, habían enemigos puntualmente identificados, que eran los romanos. Los romanos los oprimían, los obligaban a cargar la milla. Si habían trabajadores en el campo y los romanos necesitaban mano de obra, los obligaban a llevar la milla, los abofeteaban, quizá tenían que tomar algo de ellos, que de hecho les tomaban bastante con los impuestos, y los oprimían bastante. Así que en el corazón del pueblo judío no había amor hacia los romanos. Los romanos eran el enemigo, eran los opresores. Entonces cuando Jesús ve a los romanos y ve al pueblo que tiene odio hacia los romanos, esperando que él dijera algo acerca de ellos, de que había que rebelarse contra ellos, usar la fuerza o algo por el estilo, Jesús empieza a hablarles acerca de poner la otra mejilla, aguantar, soportar la opresión. Y obviamente que estas palabras de Cristo no se circunscriben simplemente a la época del Imperio Romano. Podríamos sacar una aplicación, ¿no?, de cómo el Estado muchas veces oprime a la gente común, ¿no? A veces el Estado no nos permite viajar, o no nos permite hacer esto, o nos manda a hacer aquello, o nos pone gravosos impuestos, y se podría aplicar de esa manera, pero esto va más allá y se traslada incluso a nuestra vida cotidiana. Tenemos un vecino que nos mira mal, ¿con qué le vamos a devolver al vecino que nos mira mal? Le vamos a devolver con amor, ¿sí? Tenemos un familiar que nos insulta o que nos discrimina o lo que fuera, nosotros le vamos a devolver con amor. Tenemos a alguien que nos pidió prestado algo y no nos devolvió, nosotros no se lo vamos a reclamar, ¿sí? Tenemos un enemigo que nunca nos hizo un favor en la vida, pero un día nos pide que le hagamos un favor, ¿y qué hacemos? Le hacemos el favor y vamos con él la milla. Entonces todo esto se aplica de esta manera. Pero muchas veces se toma este pasaje para perpetuar la injusticia y para perpetuar la maldad. Y esto tiene que ver con el fanatismo y la mala interpretación de la palabra del Señor. Porque si bien Dios quiere que nosotros pongamos la otra mejilla, que soportemos las injusticias, que soportemos la opresión muchas veces de parte del Estado, de parte del gobierno, se utiliza esta palabra que es el versículo 39, no resistáis al que es malo, para esconder bajo la alfombra injusticias y malos procederes que suceden en la iglesia. Maridos golpeadores a sus esposas, y en la iglesia todos mirando para otro lado, y nadie haciendo lo que hay que hacer, que es defender al inocente. Niños abusados en la iglesia. Todas las cosas que yo estoy mencionando, hermanos, no son inventos míos, son cosas reales, que yo he vivido, que yo he visto con mis ojos en la iglesia y que he visto en las noticias incluso. Porque en las noticias ha salido, ¿no?, de cómo en una iglesia, en este caso era una iglesia de los mormones, había un matrimonio, ¿no?, de una mujer con sus hijos, con su esposo, o sea que no era el padre, era el padrastro de esos hijos, y el padrastro abusando de la hija de la mujer. Y la mujer callando, los ancianos de la iglesia callando, y todos callando por el principio supuestamente bíblico de que no hay que resistir al que es malo. Esto parece increíble, pero esto es así. En muchas iglesias
se tapa con un falso manto de piedad la maldad, y al no castigar la maldad se sigue castigando al inocente. El inocente es el que sufre. Y Dios no nos llama a nosotros a tomar venganza ni nada por el estilo, pero sí nos llama a proteger al inocente. Sí nos llama a proteger al inocente. Padres que no defienden a sus hijos de los maltratos que reciben en la escuela o en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque hay que poner la otra mejilla. No. Nosotros tenemos que poner la otra mejilla cuando nuestro orgullo es herido, como los judíos que su orgullo nacional era herido cada vez que los romanos abusaban de ello. Entonces Jesús le dice, ponga la otra mejilla, vaya con él 2 millas. Pero vos no tenés que someter a tu familia o a tus hermanos de la iglesia a soportar esas injusticias. Vos tenés que defender al inocente. Como padre, como hombre de Dios, tenés que defender al inocente. Entonces, vamos a leer otro pasaje que nos ayuda a aclarar un poco esta cuestión, que está en Romanos capítulo 12. Sigue con la misma tónica de Mateo capítulo 5, hablando acerca de soportar las injusticias, de poner la otra mejilla, de estar en paz con todos, pero en Romanos capítulo 12, los versículos finales, vamos a ver el versículo 17 al 21, vamos a ver que si bien se habla de eso, también se habla acerca del castigo del pecado. Y se habla acerca de que nosotros no podemos oponernos a que la maldad sea castigada. Porque si, hermanos, hay un principio bíblico, no lo voy a leer ahora, pero ustedes después lo pueden leer, si quieren anótenlo, está en Proverbios capítulo 17, versículo 15. Proverbios 17, versículo 15 dice que el que justifica al impío es lo mismo que si condenara al justo, y ambas cosas son abominables para con Dios. Si nosotros hacemos la vista gorda y no intervenimos para evitar, para resistir al que es malo, es lo mismo que si estuviéramos castigando al inocente, que si estuviéramos castigando al justo. ¿Sí? Estamos cometiendo una injusticia delante de Dios. No estamos protegiendo a aquellos que están sufriendo injustamente. Esto está en Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Pero volviendo a Romanos capítulo 12, vamos a leer el verso 17, que dice lo siguiente. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si fuere posible, a veces, hermanos, no es posible. A veces no se puede evitar un conflicto, porque prima la vida de los inocentes, prima la vida de nuestra familia. Usted como padre de familia tiene que defender la vida de su familia ante una amenaza de la vida o de la salud física o de la integridad física. Usted tiene que defender la vida. Entonces dice, si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, nosotros no tenemos que ir por ahí vengándonos ni nada por el estilo. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Hay muchas historias de estas, hermanos, que son realmente inspiradoras. Hay una historia que yo me acuerdo haber leído en un devocional de un matrimonio que tenía un hijo adolescente, jovencito, que cuando ese hijo estaba en la calle, no sé en qué situación, otro muchacho joven lo mató, no sé si era para robarle, lo mató para robarle. Este muchacho fue preso, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Hay un castigo del pecado, este muchacho fue preso. Y la familia del joven asesinado, como eran cristianos, empezaron a visitar a este joven en la cárcel. Ustedes se imaginan lo difícil que debe ser para esos padres, ¿no? Pero ellos creían en el amor al enemigo. El amor al enemigo no excusa de la consecuencia del pecado, porque ese muchacho estaba en la cárcel. Esta familia no retiró los cargos. Ese muchacho era reo de homicidio, fue preso. Pero esta familia empezó a visitarlo en la cárcel. Hasta el punto
de que este chico llegó a ser, después de haber salido de la cárcel, llegó a ser adoptado por esta familia. Llegó a haber un vínculo de unidad y de amor, de perdón, de restauración. Este hombre fue restaurado por el amor de esa familia cristiana que estaba dispuesta a amar a sus enemigos. Ese es el amor al enemigo. Eso es así. Pero este muchacho fue preso. Este muchacho pagó su condena. Pagó las consecuencias del pecado. Y no hubiese sido de cristiano, de esta familia, no investigar para que este hombre fuera preso. Y de haber sido posible, evitar de alguna manera la muerte de su hijo. Nosotros tenemos que hacer lo posible para evitar la muerte de nuestros familiares si están en amenaza de muerte. Y si no es posible, sí procurar que se haga justicia. Porque sigue diciendo Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma sométase a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios. Y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, se opone a la ordenanza de Dios. Y los que resisten recibirán para sí condenación. Está hablando acerca de las autoridades civiles. El castigo del pecado, del delito, por parte de las autoridades civiles, eso viene de Dios, fue instituido por Dios. Entonces, si en la iglesia están cometiéndose abusos, si en la iglesia hay una injusticia donde hay personas inocentes que sufren violencia, su deber como cristiano no es decirle a esa mujer golpeada que ponga la otra mejilla. Su deber como cristiano es denunciar al agresor a las autoridades y ayudar a que haya un castigo de parte de Dios para los ofensores del pecado. Eso no quita la posibilidad de arrepentimiento, de restauración, de amor al enemigo, etcétera, etcétera. Pero no podemos oponernos a las autoridades que castigan el pecado y que castigan el delito, hermanos. Entonces dice, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Fíjense qué interesante, ¿no? El policía que lleva la espada, que en esta época ya no es más la espada, en esta época son armas de fuego, son ministros de Dios para castigar el pecado, para refrenar de alguna manera el sufrimiento que aqueja a la humanidad. Imagínense ustedes que no existiera policía. ¿Cómo viviríamos, hermanos? No habría propiedad privada, no habría respeto a la familia, el más fuerte tomaría a la mujer y las pertenencias de los otros por la fuerza, no habría nada de eso. Dios puso la espada en los magistrados porque son servidores de Dios para refrenar de alguna manera el pecado y el delito. Son ministros de Dios. O sea que si hay abuso en la iglesia, si hay violencia en la iglesia, en una familia de la iglesia, ¿usted qué tiene que hacer como cristiano? Tiene que llamar a las autoridades. Tiene que denunciar, porque son ministros de Dios. Entonces dice, versículo 5, por tanto es necesario que os sujetéis, no solo por la ira, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis los impuestos, porque son ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Obviamente estamos hablando de la época, el apóstol Pablo está hablando en la época del Imperio Romano, que era probablemente de los gobiernos más corruptos, sanguinarios y crueles que podían haber en la historia. No estamos comparando, si bien hoy también hay gobiernos corruptos, también hay crímenes y cosas que suceden en los gobiernos, pero aún así, comparándolo con el Imperio Romano, son ministros de Dios para refrenar la maldad. Entonces, podemos aplicar las palabras de Cristo, no resistáis al que es malo, para perpetuar la injusticia, para perpetuar la maldad. ¿Qué pasa si nosotros vamos por la calle y vemos que alguien está maltratando a una persona inocente? ¿Hacemos algo o decimos no hay que resistir al que es malo? Miramos para otro lado. ¿Qué pasa si vemos a un ladrón que le arrebata la cartera a una anciana en la calle? ¿Hacemos algo o miramos para otro lado? Ustedes saben que se han hecho muchos experimentos
muchos experimentos sociales con cámaras ocultas, ¿no? De gente maltratando a una persona, a ver las reacciones de los que están alrededor, a ver si intervienen o no intervienen. Y muchas veces es decepcionante ver la frialdad que hay en el mundo que nos rodea. Que pueden estar mirando cómo a uno lo maltratan, cómo a uno lo matan en la calle, y nadie interviene, porque no hay que meterse, porque hay que mirar para otro lado. ¿Qué pasa si vemos a un niño que grita mientras se lo lleva a una persona adulta? Hicieron ese experimento social hace poco, una cámara oculta. Eran actores, ¿no? Un hombre adulto y un niño, y el hombre adulto pasa corriendo, lo agarra al niño, el niño empieza a gritar, y el hombre adulto se mete así en un callejón, y toda la gente que pasaba por al lado, mirando simplemente. No se meten porque no queremos involucrarnos en los problemas de los demás, porque por ahí podemos salir salpicados de alguna manera, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? Para tener en cuenta. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ponerlo más personal, porque en la calle por ahí nos da miedo intervenir, ¿no? Pero ¿qué pasa si un maleante entra a tu casa y está tu familia en tu casa? No resistas al que es malo, ¿no? Dice la Biblia. ¿Se aplicará en ese momento? Voy a leer un pasaje que habla acerca justamente de qué pasa si un ladrón entra a tu casa. El apóstol Juan, en su evangelio, anótenlo si quieren, en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no viene solamente a robar, sino que viene para hurtar, matar y destruir. Es interesante eso, ¿no? Cuando un ladrón entra a tu casa, probablemente venga con el objetivo de robar, pero está dispuesto a matar y destruir. Porque si las cosas se complican, él tiene que estar dispuesto a matar y a destruir, ¿no? Éxodo capítulo 22, versículos 2 al 4 era, ¿sí? Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Esto es muy interesante. Ustedes saben que en Estados Unidos hay leyes sobre esto, no en todos los países es así. En Argentina, si un ladrón entra a la casa de alguien y ese alguien se defiende para proteger a su familia y ese ladrón muere, puede ir preso el dueño de la casa. Eso es interesante, ¿sí? Porque el que está en la casa no está con deseo de matar a nadie, él no quiere tener problema con nadie, el que está en la casa está descansando, no está molestando al vecino, él no es un asesino, ¿sí? Él no tiene el deseo de matar a nadie. Pero si un ladrón entra en la casa, dice, y el ladrón fuere herido y muriere, el dueño de la casa no va a ser culpado por su muerte. ¿Por qué? Porque está defendiendo a su familia. Porque el ladrón por lo general va de noche y en la confusión de la noche uno lo que atina es a proteger a su familia y puede ser que el ladrón muera. Puede ser que también el dueño de la casa muera. El dueño de la casa también, obviamente, contra su voluntad arriesga su vida. El ladrón voluntariamente arriesga su vida. Porque el ladrón decide entrar a un lugar donde sabe que hay personas. Ahora, ¿qué pasa si no es de noche? Si es de día. Fíjense qué interesante. Y si el sol ya había salido sobre él, el matador será reo de homicidio. O sea que el dueño de la casa estaba justificado si para defender a su familia, siendo de noche, él mató al ladrón. Pero si era de día y lo podía maniatar y no corría riesgo su familia, entonces va a ser culpado de reo de homicidio. Y después dice, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces, esto es interesante, hermanos. ¿Qué es lo que la Biblia se refiere con resistir al que es malo? ¿Significa que no debemos defender a nuestra familia? ¿Significa que el padre que ve que su hija es golpeada por su marido, como son cristianos, dice, no, hay que poner la otra mejilla? No, ese padre tiene que ir y denunciar a ese hombre. Y tiene que sacar a esa mujer de esa casa. Y si sus hijos son maltratados, tiene que ir y sacarlos de ese lugar. Y tiene que resistir al que es malo. ¿Qué pasó cuando Abraham se enteró que su familia había sido secuestrada? El padre de la fe, el amigo de Dios, ¿qué hizo?
Dijo, bueno, lo secuestraron, no hay que resistir al que es malo, ¿qué se le va a hacer? No se puede hacer más nada. Dijo eso Abraham. Vamos a leer en Génesis, capítulo 14, versículo 14 al 16. Nosotros muchas veces nos imaginamos a Abraham como un viejito decrépito, que apenas con su bastoncito iba caminando, ¿no? Sin embargo, Abraham era un hombre valiente. Era un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que estaba dispuesto a defender al inocente, que estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para defender a su familia, que ni siquiera eran su hijo o su esposa, era su sobrino con su familia, eran un poquito más lejanos, pero aún así estuvo dispuesto, dice Génesis 14, versículo 14 al 16. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero y armó a sus criados, los criados de su casa 318, y los siguió hasta Dan, y se esparció contra ellos de noche, él y sus siervos, y los hirió, y los fue siguiendo hasta Obá, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Estuvo dispuesto, hermanos, a involucrarse, a defender al inocente, a refrenar la maldad, ¿sí? Cuando la Biblia dice, poné la otra mejilla, es cuando a nosotros nos insultan nuestro orgullo. Hermanos, aguantémoslo, soportémoslo, hagamos la vista gorda, oremos por nuestro enemigo, si podemos démosle un regalo. Si sabemos de alguien que quizá nos robó algo, nos hurtó algo sin que nosotros estuviésemos ahí, no vayamos a pedírselo, dejémoselo, es más, vamos, le damos un regalo, ponemos la otra mejilla. Pero si tenemos que defender al inocente, hermanos, no dudemos, no hagamos la vista gorda, no evitemos involucrarnos, denunciemos a las autoridades, no pongamos debajo de la alfombra de la iglesia o de esa falsa piedad abusos que están sucediendo en la iglesia. Yo sé que alguno que está escuchando este mensaje, no necesariamente los que están aquí, sino los que vayan a escuchar también más adelante, le va a servir este mensaje. No resistir al que es malo se refiere a refrenar nuestro orgullo, pero no a no socorrer a los que son inocentes y a los que necesitan ayuda. Quisiera, antes de terminar, leer un pasaje más que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, Jesús hablando acerca de una parábola de lo que significa orar. En Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente sobre una situación, ¿sí? Una situación de una persona que estaba siendo oprimida y que estaba siendo maltratada. Y era una persona inocente, una persona vulnerable, que era una viuda, en este caso, ¿sí? Que eran las personas más vulnerables en aquella época. Dice en el versículo 1, les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Fíjense cuáles son las características de este juez. No temía a Dios, ni respetaba a ningún hombre, no respetaba los derechos humanos, no respetaba la libertad de las personas, no respetaba lo que le pasaba al inocente, al que estaba sufriendo, no le importaba, no se involucraba. Y el agravante es que él era un juez, era un magistrado puesto por Dios para castigar el pecado, para castigar la maldad. Era un ministro de Dios, tenía que hacer justicia en el pueblo. Entonces dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Era una pobre anciana que para colmo que no tenía lo suficiente para comer, para sustentarse, había alguien que o lo robaba, o le oprimía, o le sacaba las cosas, o quién sabe qué, pero tenía un adversario, tenía alguien que la estaba oprimiendo. Entonces dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo al fin me fastidie. Y Jesús dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Este juez, que no quería involucrarse, no es que no quería involucrarse porque era una persona mansa, porque era una persona buena, porque era misericordioso, o porque tenía el Espíritu de Cristo. Se lo llama el juez injusto.
No se quería involucrar porque era injusto, porque no temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. Hermanos, no permitamos que estas injusticias, que estas cosas tan malas que a veces asombran hasta a los mundanos. Cuando salió esta noticia, hermanos, de la iglesia de los mormones y de lo que estaba sucediendo, esta chica que había sido abusada por su padrastro durante años, que su madre lo sabía, que los ancianos de la iglesia lo sabían, pero como ellos creían que este hombre ya era un siervo de Dios y estaba sellado por Dios, no tenían que denunciar. Esta chica tuvo que crecer, cumplir la mayoría de edad casi para poder ir a denunciar ella. Y el mundo incrédulo, el mundo no cristiano miró con horror lo que pasaba en esa iglesia. Hermanos, no permitamos nosotros que el mundo cristiano nos mire con horror por causa del fanatismo, por causa de la injusticia. Abramos nuestros ojos, hermano, al tema del fanatismo. ¿Por qué? Porque es de lo primero que vamos a ser acusados nosotros. ¿Sí? Así que, hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que este tema, sé que es un poco por ahí fuerte, un poco duro, pero espero que pueda ser de bendición para muchos que hoy quizá lo están necesitando para tomar acción. Que Dios les bendiga.